Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Alterno, Charlando el Arte. En esta ocasión contamos con un invitado también muy especial, como todos los invitados que nos han acompañado en este espacio. Contamos con la presencia del artista David López. Entonces, David, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Mucho gusto. Bueno, queremos también agradecer a las personas que nos siguen mes a mes en este espacio, que están continuamente preguntando por los artistas, que están viendo los videos en su totalidad y disfrutando pues este material y la disponibilidad que han tenido los artistas de compartir su experiencia artística y experiencia digamos, y social con nosotros, que es lo interesante que podemos llevar a cabo en este espacio, ¿no? Hurgar un poco ahí en esas experiencias. Hemos desarrollado este conversatorio que gira en torno alrededor de la obra de los artistas, pero donde tratamos de descubrir dónde está esa intersección de esa experiencia artística con el movimiento que hacen, digamos, sobre la realidad, posiblemente no aquí en Colombia. Este espacio, recuerden que es co-creado por el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, junto con Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Entonces, como el tiempo es muy corto, pues entremos en materia, David. Entonces, nuevamente, muchas gracias por aceptar Jesús, gracias a ustedes la invitación. Y David, la primera pregunta obligada ya en este espacio. ¿Por qué el arte? ¿Por qué elegiste que tu actividad fuera la actividad artística? Mira, Jesús, eso es una pregunta, es muy importante y también es muy fácil de responder. Porque el arte, eso te nace. Eso va contigo en tu sangre, ¿no? Eso es algo que tú no puedes luchar en contra, no lo puedes esconder, y en cualquier momento de tu vida eso va a aflorar en ti. Eso sucedió en mí toda la vida, desde mi infancia. Me gustó mucho los ejercicios, desde que tal vez yo utilicé una crayola hasta el día de hoy, en que fusiono todas muchas técnicas que he venido trabajando toda la vida, 20 años, 25 años como artista plástico, y eso es lo que me lleva a mí a las artes plásticas. Es esa pasión, esa pasión natural con la que uno nace, Jesús. Tienes una trayectoria ya larga, ¿no? Considerable. Sí. Cuando uno lo pone en esas cifras es bastante tiempo, ¿no? 25 años, imagínate. De trabajo. Son 25 años de trabajo autodidacta. Correcto. Tuvimos la oportunidad de tener obras de David hace aproximadamente casi 3 años, ¿verdad? 3 años, sí. Que expusiste aquí en las salas del Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Tuvimos en ese momento parte de la obra que venías realizando en torno a naturaleza, particularmente flores, y también tuvimos esos peces maravillosos a los que nos tienes acostumbrados. Todo eso, pues Jesús, son inspiraciones, ¿no? Inspiraciones de los lugares donde uno está, ¿no? Entonces siempre la naturaleza hace parte de mi obra, porque yo soy muy del campo y soy muy de salirme. Pues también lo he hecho, ¿no? Con mis pinturas urbanas, lo he hecho, pero la verdad lo mío me inspira más las flores, los animales. Sí, lo has visto, dentro de una técnica que yo manejo, ¿no? Claro, eso es el sello característico de tu obra, a eso iba, ¿no? Sí. Tenemos una lectura muy particular de tus obras, de hecho uno las ve y ya puede identificar ese sello tuyo si no conoce, digamos, si no está marcada la obra, porque ya has desarrollado precisamente, ¿no? ese lenguaje propio en esa mezcla de técnicas que llevas a cabo. ¿Cómo llegaste a eso? De eso se trata, o sea, digamos que esos son, cuando uno pierde el miedo a utilizar las técnicas, entonces de repente de un error tú ves una experiencia sobre el lienzo, ¿no? Entonces cuando ya tú lo empiezas a encaminar en una obra, lo empiezas a trabajar, entonces de ese error surge una propuesta, ¿sí? Entonces por eso tal vez tú ves que la dimensión de mi obra es un poco grande, sí, es un poco, respecto a otras obras de Caballete, un poco grandes, porque utilizar las técnicas que yo uso en dimensiones más pequeñas de pronto no se puede expresar, ¿no? Igual. No se aprecian de la misma manera, exactamente, Jesús. Ajá, qué bueno eso, David.
Sí, claro, esa era una pregunta que te iba a hacer más adelante, ¿no? Por las dimensiones adelante. muy particulares de las obras, ¿no? Alguna vez me comentaste algo que ahora te voy a indagar sobre eso, pero entonces, digamos como para que redondeemos un poco de ese surgimiento de tu experiencia artística, ¿fuiste influenciado en algún momento? ¿Tuviste, digamos, influencia por parte de tu familia o externa para irte por este camino, para que surgieran, digamos, esa expresividad artística que manifiestas, que de hecho hemos tenido oportunidad de ver en este espacio como para la mayoría, pues es algo innato, ¿no? Es algo que llevan adentro. Sí, claro. Entonces, igual lo has expresado tú, pero queríamos saber si has tenido algún tipo de influencia. Bueno, yo creo que para todos los artistas es imposible uno no negar una influencia, ¿no? Y sobre todo pues en una familia pues particularmente como la mía, que siempre han habido, digamos, inclinaciones hacia la música, hacia las artes. Mi padre, que es un gran acuarelista, mi abuelo, que también fue una persona melómana, y él también tuvo sus experiencias con algunos instrumentos musicales. Entonces sí, claro que existe algún tipo de influencia y la inclinación artística en la familia, Jesús, claro. Importante, ¿no? Importante, Entonces, claro, importante. Fue fundamental Importante. para tu decisión también Sí, de irse Sí, claro. por ahí. Fue fundamental y fue más fácil. Claro. Y fue más fácil porque había una familia abierta a la decisión de ser artista, ¿sí me entiendes? De pronto hay familias más tradicionales donde ya la decisión llega alguien y dice, oye, voy a ser artista, entonces y hay un conflicto hay un familiar conflicto ahí. familiar. Entonces para nosotros fue algo que pues fue normal dentro de un ejercicio. Se esperaba de cierta manera que ocurriera. Y ya a un nivel, digamos, un poco más personal, ¿cómo ha sido para ti ser artista? ¿Tú vives actualmente 100% de tu trabajo artístico? Claro. Mira, el ejercicio de las artes para mí ha sido una lucha digamos, de poder sobrevivir tú como artista, Jesús, ¿sí? Porque yo pues hace 25 años yo salía con mi rollo de pinturas pequeño y a ofrecerlas por las galerías, y así vendía yo, ¿no? Pues actualmente ya mi trabajo ha cambiado mucho, yo tengo un espacio donde trabajo, entonces ya es un poco más organizado. ¿Tienes tu estudio? Tengo mi estudio, donde puedo, pues tengo la tranquilidad de hacer lo que me inspire, ¿no? En el momento, mis inspiraciones. Puedo regar, puedo hacer, darle libre rienda suelta pues a la inspiración. ¿Consideras que esa particularidad, el que poseas un estudio, ¿sí?, que te permita hacer eso que acabas de describir, incide bastante en el desarrollo de la obra? O sea, ¿qué sucede, digamos, con las personas que no cuentan con un estudio propio? Yo creo que es muy importante porque eso te da la capacidad a ti de encontrarte contigo mismo, ¿sí? O sea, en tu propio espacio donde no vas a tener influencias externas, digamos, de un colectivo, donde alguien te va a opinar, donde alguien te va a decir. Entonces, tú en tu espacio, tú tienes de pronto la capacidad de desarrollarte como artista, tu propia voz, ¿no? Un rescate de la propia voz, tu propio ejercicio, ¿sí? Para mí es importante mi soledad, mi espacio, digámoslo así, mi soledad, porque uno nunca está solo, uno siempre está acompañado con todos sus pensamientos, con tantas cosas, la música. Para mí es importante mi Pero espacio. sí ejerces una influencia directa en el desarrollo de tu trabajo. Sí, claro, la tranquilidad que tú tienes, el ejercicio de salir de tu casa a un sitio de trabajo, ¿no? Eso es, mientras ese lapso ocurre, también tu mente cambia, suceden cosas. Se dan proyectos, es importante, se organizan. Sí, claro, es importante. Qué bueno eso. David, socialmente, específicamente, claro, pues en nuestra sociedad, ¿no? Es difícil hablar en otros contextos, pero pues tu experiencia está aquí en Colombia, en Bogotá, como artista. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, digamos que Bogotá y Colombia es una muy bonita plaza para las artes. La gente es muy receptiva, a la gente le gusta mucho el arte, le gusta mucho. Lastimosamente, pues de pronto para muchas personas no es fácil adquirir arte, ¿no? Pero la admiran. Colombia, el bogotano sobre todo es un
es un individuo de museos, de exposiciones, disfrutan los espacios de exposiciones. Entonces, es todo esto, digamos que Colombia es una bonita plaza para ser artista. Sí. Okay. ¿Tú consideras que tu inclinación artística tiene un alto contenido comercial? Digamos, a veces uno pone en perspectiva respecto a otros. Quería preguntarte algo muy particular, una duda que me surge ahí, y es, sé que hay una orientación comercial en todas las producciones artísticas, por supuesto el artista necesita comer, ¿no? Y claro, ese es su producto, digamos, finalmente. En el momento que se comercializa, pues entra en todo ese sistema, ¿no? de venta del arte, que se conoce así. Pero hay obras que, aunque finalmente entren en ese sistema, no son concebidas, digamos, comercialmente, sino como que hace parte, no puede eludir de cierta manera, digamos, que termine en ese sistema comercial, ya sea de intercambio, de venta de obras, en galerías, ¿sí? O en exhibición en museos, y que después termine adquiriendo un tipo de cotización. Pero te quería preguntar, ¿tú sientes que tus creaciones de entrada llevan ese contenido comercial? ¿O cómo ves esa parte del manejo comercial con tu obra? Pues mira, yo creo que te contestaría esta pregunta de la siguiente manera, que las artes son tan personales, que de repente algo que no me gusta a mí, a ti te encanta, ¿cierto? Claro. Te parece espectacular. Eso es tan subjetivo que pues para todo hay público y para todo hay, digamos, alguien que quiere tener eso en su colección, ¿cierto? Adquirirlo. Y eso, pues, por supuesto que es importante para el artista, porque el artista, una vez escuché yo una persona que dijo que el artista, como viva el artista es un termómetro de la sociedad, ¿cierto? O sea, yo considero que mientras que los artistas en un país, en una sociedad, que vivan dignamente, que tengan una vida digna, eso refleja de cómo está la sociedad en su culturalmente, claro, sus parámetros sí, culturales, exacto. Y claro, pues que para mí, cada vez que yo me desprendo de una obra, me desprendo de una creación, pero yo sé que tengo que, como cualquier otro integrante de una sociedad, yo tengo que vivir. Claro. A mí también, pues, necesito un ingreso de mi trabajo, pero no me es, digamos, lo que para mí no es un problema. Para mí significa un reconocimiento cuando alguien me dice, oye, quiero comprar, claro, quiero tener tu obra. Entonces eso es un reconocimiento, y por supuesto que es importante, y sí lo hago con un interés comercial, una parte, pero el interés absoluto es un interés más como de crecimiento y de satisfacción con una obra. ¿Sí me entiendes? La necesidad de creación. Sí, ¿no? La necesidad de creación. Sí. Cada vez que tú terminas, o yo termino una obra, pues tengo una satisfacción. Sí, yo te lo preguntaba porque alguna vez en una charla que tuvimos hace tiempo, me comentabas que precisamente ahí va lo de las dimensiones de las obras. Claro, tu técnica favorece la dimensión que ha adquirido la obra, pero también me comentabas que obedecía, digamos, el formato a un público particular que tenías, al menos en ese momento que charlamos, ¿no? Entonces ahí yo pensaba que, digamos, en el momento de creación también hay una orientación comercial tangible, ¿no? O sea, como que en el momento piensas, claro, si yo voy a vender esas obras a un espacio, ¿sí?, muy particular, entonces la creación va orientada hacia allá, ¿no? Estaba pensando en eso cuando te dice esa... Bueno, digamos que de esa conversación, sí. Es cierto, en parte, digamos que cuando yo tuve una experiencia en México, estuve trabajando allá una temporada, resulta que en México los espacios son más grandes, ¿no? Todo el mundo pues prácticamente vive en el lugar de México donde yo estuve, todos son casas, es mucha casa, entonces los espacios
son importantes donde puedes tú desplayarte con una obra. Claro, tienen grandes paredes, grandes ¿no? paredes, tienen lugares importantes donde pueden colgar y tener una obra. Claro. Entonces eso también me da como vía libre a yo trabajar con el formato. En formatos mucho más grandes, ¿no? Dimensiones claro. mayores a las que Sí. uno acostumbra, porque claro, dimensiones así también hay una logística para poderlas mover, Claro, ¿no? claro. Aprendes todo eso, claro. lo tienes que aprender, a saber mover tu obra, Sí. a saber cuáles son las dimensiones que hasta dónde puedes llegar también para Claro. que sea... Ahora que mencionas entonces esa parte de México que es muy interesante, el hecho de que hayas podido trabajar inclusive comercialmente y también en esa parte creativa, ¿no? De desarrollar obra allá. ¿Cómo podrías hacer un contraste con lo que has hecho acá? O sea, creativamente, ¿qué hay distinto? Si hay algo distinto, si hay algo que influya particularmente el hecho de que hayas concebido obra en México, a la que concibes, digamos, acá en Bogotá, y también ese desarrollo del artista. O sea, tienes la experiencia de ser artista acá en Bogotá, ya nos has hablado un poco de eso. ¿Cómo fue o cómo es ser artista en la sociedad mexicana? Bueno, resulta que nosotros, la sociedad colombiana y la sociedad mexicana tenemos mucha afinidad, ¿no? Mucha afinidad. Colombia y México desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, compartimos compartimos unos gustos por muchas cosas, ¿no? Hasta dentro de la música, de lo que nos ha llegado de ellos, de la televisión, y ha sido una influencias de lado y lado, ¿cierto? Entonces nosotros los colombianos somos bienvenidos en México. Nosotros somos bienvenidos porque somos el colombiano que llega a México también va a aporta con las destrezas que llega a México. Entonces eso no deja de ser algo que a mí no me suceda. A mí en México me recibió muy bien. Y pues Jesús, la experiencia allá, pues también ella tuve un espacio donde trabajar. Tuve más o menos una libertad para estar en lugares y conocer ciertas cosas que nunca había visto, ¿sí? Y me inspira. Me lleva a una inspiración, claro, una calidez del lugar donde yo estaba. Es una calidez de playa, ¿no? Entonces uno cambia el chip de estar uno metido aquí, pues, en la ciudad, ¿no? Los tonos sí, de las obras. Los tonos, claro, tú ves color, claro. Mucho color. Sí. Jesús. Y hay un ambiente, ¿no? Un clima en la obra, entonces supongo que tus producciones acá tienden a ese azul, a ese verdoso a los amarillos, a la luz. Y cálido, diferente la producción que haces allá, ¿no? Sí, claro, entonces, sí. Se maneja una paleta, uno también va escogiendo una paleta en su trabajo, una paleta en su trabajo que en mí, yo no sé qué refleja, pero los cálidos para mí reflejan alegría, ¿no? Claro. Alegría. Yo supongo que es el mood del momento, ¿no? También cuando eliges la paleta es cómo te sientes, cómo estás en ese momento, sí, claro. Cómo está el medio ambiente, el clima de que estás rodeado. Sí, digamos que la paleta refleja, en ciertas cosas puede reflejar solamente el color, ¿no? No una expresión, claro. Porque las expresiones también son diferentes dentro de la obra, sí. Pero el color simplemente es digamos que es una identidad también dentro de la obra, pero la obra también lleva sentimientos, ¿cierto? Claro, además el color constituye parte del lenguaje artístico y del lenguaje que carga la obra, ¿no? Sí, lo claro, que permite hacer la lectura por parte de los espectadores. Sí, entonces es importante y sobre todo cuando no tenemos la fortuna de tener al artista, digamos, contándonos esa experiencia directa, pues empiezan nuestras lecturas directas con las obras, ¿no? Y ahí es donde todo este lenguaje visual lleva esa carga, ¿no? Sí, claro, como tú ves de pronto, Jesús, mi obra no es conceptual, ¿no? Mi obra no es conceptual porque, o sea, yo me voy y la obra queda, ¿cierto? Claro. La obra queda comunicando ella sola, ella es un individuo aparte de la obra. Mi obra, el concepto que yo le puedo dar a la obra es simplemente lo que yo pueda plasmar en ella, ¿cierto? Y cuando yo hablo de ella, pues de repente le quito importancia
a esa expresión del momento. No, y hay una relación, Y hay además, una relación, ¿no? En el sí, momento exacto. que la obra empieza a ser exhibida y empieza a ser contemplada, entramos en un estado nuevo de relación que Sí. es el del observador, ¿no? El del público con la obra. Claro. Entonces ahí también Claro, hay claro. posiblemente lecturas muy distintas, inclusive de las que Por genera supuesto, el por supuesto. mismo artista en el momento creativo, en el momento de concepción de la obra. Claro, Jesús, y eso es importante. Muchas veces uno escuchar al observador, a la gente que ve, porque muchas veces ve cosas que uno no ve. Sí. Y uno hace un trabajo, lo hace como encaminado, queriendo expresar algo, pero de repente llega de muchas formas a muchas personas, porque Claro. todo el mundo, el cerebro funciona diferente para todo el mundo, ¿no? Así Nos es. funciona diferente para todo el digamos, mundo. distinta a esa percepción. Sí. Que es lo maravilloso, Es las lo posibilidades maravilloso, sí, claro. del arte, ¿no? Del arte. Que es un lenguaje bastante universal. Universal. Entonces, sí, efectivamente funciona en diferentes niveles Así es. para todos. ¿Has experimentado con otras técnicas, David? ¿Has manejado no solo obras en caballete, te has aventurado quizás en dibujo o escultura, o has hecho instalaciones alguna vez? Mira, con respecto a la escultura ha sido muy poco, pero me gusta. En algún momento lo tendré que hacer, sí. Me gusta mucho la escultura. El dibujo es muy importante porque el dibujo es el esqueleto, ¿no? Claro. Es el esqueleto de cualquier obra que tú vayas a hacer. Solamente pues que cuando ya yo me salto mucho el dibujo, ahora lo salto. Ya no soy tan... Posiblemente lo tienen tan de ya, trazo, ya sí, ya interiorizado, exacto. ¿no? No hay necesidad. Entonces ya el digamos, trazo es un poco más libre Claro. para mí, ¿sí? Pero claro, técnicas casi todas, el óleo, la acuarela, los pasteles, los óleos pasteles, Sí. acrílicos, ¿sí? Solamente que pues ahora los reúno todos. Claro. Entonces Ahora ya experimentas. sí, ya no me da miedo coger y esto y lo mezclo con esto, lo hago con esto, sino los utilizo en el momento en que yo considere que debe ir eso. Claro. Entonces, Bueno, es una eso libertad ya es cuando hay un camino interesante sí, que sí. uno puede recorrer, ¿no? Sí, Esa sí, sí. libertad creativa. Es una libertad, sí. Y de experimentar, ¿no? Sí, sin miedo. Exacto. Sí, Llega un exacto. punto, a eso voy, Sí, ¿verdad? sí. Alcanzas un punto de tu ejercicio en el que ya no hay temor, ¿no? De Sí, ¿no? O de sea, realizar esos experimentos. Supongo que puede que salgan bien, como claro, como puede que no. claro que sí. Muchas veces hay que tal vez irse y darse un tiempo y mirar al otro día de pronto es otra cosa, ¿cierto? Pero sí existe, si hay la posibilidad de que algo no te guste, claro, pasa mucho. Claro. De que algo no vaya... ¿Alguna técnica que no hayas trabajado ahí y te gustaría? Técnicas. Algo que no hayas hecho aún y lo tengas ahí como en mira. Bueno, sí, claro. Técnicas hay muchas y sobre todo pues hay tantos materiales que no están al alcance y no son tan fáciles de manejar, ¿no? Por ejemplo, las fundiciones, todo ese tipo de cosas, Claro. aprender en algún momento a hacerlas, ¿no? No sé, así sean en formatos pequeños, aprender a hacer a Alimenta trabajar. la experiencia, Sí, ¿no? claro. Aprender a trabajar, por ejemplo, con mármol, con la madera he tenido unas experiencias, la madera es hermosa para trabajar. ¿Has tenido experiencias con lenguaje digital, con arte digital, alguna mezcla entre lo análogo y lo digital? Mira que no. No, yo tal vez en ese punto sí quisiera como desarrollar un poco más el conocimiento, ¿sí? Como ser un poco más abierto con la nueva era que vino digital. Claro. Aprender uno tal vez a trabajar hacer llegar el trabajo de uno a los nuevos espectadores, ¿no? Y las posibilidades, ¿no? Estamos Las hablando ahora de un posibilidades, mundo transmedia. Sí, claro. Hablamos de instalaciones que combinan lo análogo junto con trabajos en digital, ya sea en iluminación, ya sea superposición de imágenes en proyección, o bueno, tantas posibilidades que tenemos ahora, ¿no? Sí, claro, Jesús. Ahora todo esto nos da a entender que ahora sí el mundo es mundial, es para todos. El mundo, tú a través desde tu celular ya puedes llegar a donde tú quieras, ¿sí? A donde quieras tú llegar. Entonces, si tú no estás en ese espacio virtual, pues desapareciste.
Exacto. No existe, de cierta manera. Y en eso que mencionas que es tan importante, esos, digamos, nuevos espacios que ya vienen permeándonos hace algunos años, ¿no? Y que tienen un desarrollo vertiginoso, o sea, es constante los cambios de un día para el otro, inclusive, pues, ya puedes hablar en perspectiva de un año al otro, hay muchos cambios, muchas modificaciones, muchas posibilidades. ¿Qué espacio tú le ves a la teoría del arte? ¿Consideras que la teoría artística fundamenta de alguna manera el trabajo que tú haces o esos trabajos a venir? Me llama la atención porque mencionaste que te gustaría, por ejemplo, aprender, ¿no? Claro. Supongo que no solo en el desarrollo artesanal de una obra, sino uno aprende teóricamente esas incidencias, por ejemplo, tecnológicas en este momento. Claro. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Mira, siempre la teoría es muy importante, ¿cierto? Porque la teoría la vas a tener en un papel, ¿cierto? La teoría está, pero en el momento en que tú no apliques esa teoría a una práctica, pues no va a suceder nada, ¿cierto? Claro. Entonces, si eso está pues en empezar a hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿sí me entiendes? Entonces toca meterse en ese mundo, empezar a investigar, aprender, averiguar, andar uno pues con la juventud. Que la juventud ahora son los que son los dueños de ese mundo, de esa nueva tecnología. La teoría te da una estructura de todas maneras, ¿no? Te ayuda también a ubicarte en ese espacio-tiempo, entonces uno dice, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿sí? Y posiblemente la teoría te ayuda a estructurarlo, ¿no? Claro. En qué te estás moviendo, por qué te estás moviendo así, cuáles posiblemente son tus influencias, ¿cierto? Y hacia dónde uno puede ir. Entonces, te lo pregunto porque hay desarrollos que son muy empíricos, ¿no? Y que alcanzan grandes cosas, pero precisamente para uno poder hablar de esos grandes alcances, generalmente acude a alguna conceptualización teórica, ¿no? Para poderlos ubicar, para poder decir que precisamente es un gran avance, por justificarlo, ¿no? Sí. Porque es un gran avance. Sí, claro, Jesús. Mira, es que uno tiene que ponerse al ritmo de cómo van los tiempos, ¿cierto? Porque de pronto los tiempos, cuando yo tenía 20 años, a ver, un muchacho de 20 años es diferente. Y como han cambiado, tal vez en 10 años, como ha cambiado, en 3 años ha cambiado el planeta de manera significativa, ¿cierto? Y si uno no se pone en ese ritmo del cambio, pues te vas a quedar. Siempre es interesante saber la historia. Claro. Para cómo te llegue el presente, ¿sí me entiendes? Entonces, te ayuda a entenderla, ¿no? Claro. Entonces, a ubicarnos. Sí, hay que pues también ponerse en contexto de cómo está en este momento la sociedad. Y sobre todo, pues cuando tú eres, te metes en una, yo le digo, pues esto es como una responsabilidad ser artista, ¿no? Porque uno siempre está proponiendo algo. Le estás diciendo algo a los demás. Volvemos nuevamente a ese lenguaje, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante, ¿no? ¿Tiene responsabilidad o no? Claro, el artista. el que dice algo. Claro, entonces... Claro, comunicar, o sea, comunicar no es fácil, ¿no? Porque de repente un artista no comunica palabras ni canciones, sino comunica hasta sentimientos sobre el material donde trabaje, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Sentimientos visuales. Esa responsabilidad comunicativa. Sí, claro. Que tiene siempre la obra tiene parte de uno, Jesús, siempre. Siempre, Jesús, la obra siempre tiene parte de uno en cada centímetro. ¿Te gusta ese legado que has dejado en 20, 25 años de trabajo artístico? Sí, claro. Mira que uno va teniendo experiencias en la vida, uno se va encontrando con su trabajo, el de tiempo. Y sí, uno más o menos como que evoluciona, va uno evolucionando. De pronto se desprende uno se desprende uno como del cuaderno y ya empieza uno a ser uno mismo, ¿sí? Ya empieza uno a hacer un camino como artista y que no para, ¿no? Que no parará, porque tú no puedes ser artista y no te jubilas. Tú no te vas a jubilar, tú vas a ser artista hasta cuando... Es parte de ti, ¿no? Sí, claro. Entonces es como difícil abandonar la algo que pasión, es esencial en uno. Posiblemente continúe hasta que ya no estemos acá. Es cierto. ¿Qué piensas de las obras en los museos? ¿Qué opinión tienes de
de ver obras en los museos, de la relación de la gente, cuando no va a una galería que tiene, digamos, un contexto un poco más comercial, sino va a un museo a admirar una obra? Ok. Digamos así que los dos espacios son muy importantes, ¿no? Para el artista, para el desarrollo como artista. Lo que tú dices, la galería tiene de pronto una visión un poquito comercial, ¿no? Pero el museo ya tiene un filtro. El museo ya hizo un filtro porque ya de pronto ya este artista ya tiene un recorrido, ya ha tenido pues una cierta significancia para la sociedad, para el mundo, para el momento. Entonces el museo ya guarda esta obra y la aprecia de manera diferente, ya la aprecia como para el tiene una apreciación diferente, claro. ¿Sí me entiendes? Claro que sí, los museos, o sea, tú llegar a hacer que tu obra esté en un museo es mágico, como todo esto, todas estas experiencias para uno como artista, todo esto es enriquecedorísimo. Aunque yo creo que esos tiempos actuales, ¿no? Esta contemporaneidad que estamos viviendo tiende a deconstruir por lo general todos estos conceptos que hemos manejado, ¿no? y que tenemos de tradición algunos, que aprendemos precisamente en esas formaciones a veces académicas, ¿sí? A veces experienciales, y las está deconstruyendo. Entonces ahí siento que los límites ahora son difusos, ¿no? No es tan claro, ¿no? Vemos ciertos ejercicios artísticos en galerías o en centros culturales con tonos museísticos, por ejemplo. Sí, claro. Y hemos tendido a ver al museo también entrar en dinámicas que no eran, digamos, propias de su concepción original, de hecho de su construcción teórica, pero ha entrado en otras dinámicas, claro, muy similares a los de centros culturales, a los de galerías. Sí, claro. Mira que, por ejemplo, toda esta libertad que existe ahora para trabajar, para expresarse, las juventudes tienen que aprovecharla, ¿sí? Porque como se ven cambios, ¿no? Muchas veces hay sociedades opresoras, hay sociedades opresoras que no te dejan ni siquiera expresarte de una manera ni siquiera pacífica, ¿no? Entonces, bueno, y vemos que en el planeta existen aún, pero no es la nuestra, entonces hay que aprovecharlo, ¿no? La juventud tiene que aprovechar que es un bonito momento para poderse expresar, para expresar cosas con contenido, porque hay juventudes que de pronto se están yendo por un facilismo que no va a conducir a nada. Hay que aprovechar el momento para ser artista. Claro. La libertad. Claro, precisamente esas fronteras difuminadas lo que abren son posibilidades, ¿no? Sí, claro. Es lo que siempre ha estado ahí en juego, que hay posibilidades, y cuando hay posibilidades, entonces hay muchas maneras de hacer y de ver, ¿no? De hacer y de ver. Entonces creo que es un tiempo interesante respecto a eso, ¿no? Claro. Ser conscientes de que estamos adentro, claro, de esas posibilidades. Darnos cuenta de los cambios que han habido para la humanidad, ¿no? Que estamos viviendo en un momento transitorio, el mundo, y pues hay que vivir en este momento con calma, ¿no? Tratar de ser una persona, de utilizar todo esto que sucede para inspirarse. Bueno, y que el arte es fundamental, ¿no? Sigue siendo, sí, claro. Sigue siendo fundamental, claro, en todos esos procesos. O sea, posiblemente a través de tu obra, entonces explicas esa visión que estás teniendo en este momento, y seguramente vamos a contemplar la que viene adelante, lo que prosiga, y podemos ver con tu obra en retrospectiva quizás etapas, ¿no?, anteriores de ese pensamiento. Ojalá que la vida sea larga. Eso es lo importante, ¿no?, de la obra. De las obras que tenemos acá, David, que nos acompañan hoy y que tenemos oportunidad de apreciar, son maravillosas, que te agradecemos por compartirlas con nosotros. ¿Cuál es la obra más reciente? Cronológicamente, ¿cuál es la obra más reciente? Más o menos todo esto es creado post-pandemia, ¿no? Esto es muy reciente. No post-pandemia, pandemia, post-pandemia. Sí. Me hicieron unas invitaciones y me inspiré con haciendo como una fusión entre la figura humana y lo que ha sido mi obra,
Te quería preguntar por eso, sí, me llama mucho la atención esta. Sí. Yo no había tenido oportunidad de ver directamente esa Sí. obra. Te conocía los otros trabajos. No, y es muy interesante. Sí, es algo muy libre, ¿no? También es una figura humana que tú la ves, pues es absolutamente figurativa, ¿no? Pero también tiene una libertad abstracta, donde está también involucrada pues todas las técnicas, ¿no? Y el colorido, que siempre hay una identidad dentro de mi trabajo, ¿no? Sí, es una obra muy, muy llamativa, me gustan mucho los acabados, Sí. siempre me han gustado mucho y todos Sí. los terminados, Sí. que son detalles que te caracterizan, Diferentes, que son ya muy particulares de tu forma muchas gracias, Jesús, de muchas trabajar. gracias. Bueno, David, ¿no? Acá el tiempo desafortunadamente es muy corto y pasa muy rápido, entonces pues ya llegamos al final de este capítulo, de otro capítulo más de Alterno. Entonces quería agradecerte, David, la invitación, que hayas aceptado la invitación, que hayas traído tus obras, que hayas compartido estas palabras, esta experiencia, algo muy, muy tuyo con nosotros, y esa disponibilidad que siempre tienes y ese buen trabajo que realizas. Muchísimas gracias. Okay. No, pues Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también y a todo su equipo, muchas gracias. Claro que uno recibe la invitación con mucho gusto, con mucho cariño, con toda la disposición para hacerlo. Bueno, David, muchas gracias. Esperamos ver tus obras nuevamente cuando Sí, tengamos claro. las salas del museo funcionando otra vez. Siempre estaremos en contacto, claro que sí. Esperamos que poder traerlas. Sabemos que hay gente que las disfruta bastante y les gusta mucho admirarlas. Entonces, nuevamente, David, muchísimas gracias por aceptar esa invitación, por Jesús, gracias a acompañarnos ustedes. el día de hoy. Bien. Y uniéndome también a tus agradecimientos, pues nuevamente agradecemos también al equipo que siempre nos ha colaborado. Tenemos a Sandra de Bienestar Universitario, tenemos a Giovanni de Audiovisuales de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que nos presta todo el soporte técnico y permite además pues la grabación de este espacio. Entonces, muchas gracias a todos. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Por el lado de Bienestar tenemos Fuchs Bienestar, @Fuchs Bienestar en Instagram. Entonces ahí van a encontrar todas las actividades que realiza Bienestar, incluyendo esta, que es coproducida con el museo, y en el fanpage de Facebook del museo, Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, encuentran toda esa información y van a encontrar los videos y van a encontrar la información de las exposiciones y todo lo relacionado con las actividades del museo. Entonces, nuevamente, gracias a ustedes por continuar en sintonía, por vernos mes a mes, y si están interesados en conocer un poco más de la obra de David, ¿tienes redes sociales donde puedan ubicarte? Tengo mi Instagram, la verdad no soy de mucho de redes sociales, pero tengo un Instagram donde tengo una pequeña muestra de mi obra. Okay. Es Artist David López Mora. Ah, bueno, perfecto, porque si participas en alguna exposición, supongo que también hay algo Ahí está, de sí, publicidad sí. Por ahí. Si la gente quiere seguirte, quiere ir a ver las obras también en otros espacios. Sí, claro, bienvenidos. Yo tengo mi estudio, bienvenidos. Listo. Todos los que quiera conocer allá. Bueno, perfecto, David, muchas gracias. Entonces, gracias a todos, que pasen una buena tarde y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.